¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo cuatrimestre. En esta ocasión vamos a llevar la materia de primeros auxilios. Y como primer tema, pues vamos a ver las generalidades de lo que son los primeros auxilios, servicios de emergencia, qué es una urgencia, qué es una emergencia. Empecemos definiendo los primeros auxilios. Estos son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le va a dar a una persona que ha sufrido un accidente, alguna enfermedad o que la misma se ha agudizado, hasta que llegue un médico o un profesional paramédico, quien se va a encargar, solo en caso necesario, de trasladar a un hospital a la persona, buscando siempre mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentre. O sea que, en resumidas cuentas, los primeros auxilios se refieren a toda la ayuda inmediata que le vamos a dar a un paciente que se encuentra en situación de riesgo o en el cual su vida se encuentra comprometida. Y esa ayuda se la vamos a dar hasta que llegue un personal, ya sea médico o paramédico, quien va a buscar estabilizarlo o trasladarlo. Ahora bien, en base a la magnitud del problema, los primeros auxilios se clasifican en dos tipos. Tenemos primeros auxilios emergentes o las emergencias, que son situaciones que sí ponen en riesgo la vida del paciente. Implica atención, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, una asfixia, shock, una hemorragia o un envenenamiento. O sea, son situaciones que requieren que se atienda de forma inmediata al paciente porque se está poniendo en riesgo su vida. Pero también tenemos los primeros auxilios no emergentes o lo que también conocemos como urgencias, que es aquella situación en la que no se pone en riesgo la vida de la persona o como tal no va a estar comprometida. Algunos ejemplos podría ser un dolor abdominal intenso, una fractura, un esguince, una quemadura de primero y segundo grado. No están poniendo en riesgo la vida como tal. O sea que podemos tener un lapso de tiempo más prolongado para atenderlos, a diferencia de las emergencias que se tienen que atender en el momento, que una emergencia no la podemos dejar pasar porque está comprometida la vida de la persona. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Bueno, pues principalmente la conservación de la vida. Buscamos evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación, asegurar un traslado a un centro asistencial también. No nada más basta con estabilizar a la persona, sino hay que evitar que surjan complicaciones derivadas del problema que inició. Si, por ejemplo, hablamos, no sé, de un accidente automovilístico donde una persona está fracturada, pues no vamos a movilizarla, porque si la movilizamos podemos ocasionar que esas fracturas lleguen a exponerse, lleguen a salir del cuerpo o que se desplacen y sea una situación peor. Entonces, siempre buscamos conservar la vida del paciente, pero también asegurar que no vayan a haber complicaciones posteriores. Nosotros lo que buscamos es estabilizar y contribuir con una pronta recuperación, si es que así sucede. Además, lo importante aquí es trasladar al paciente a una unidad médica, porque en la calle o no sé, en casa, en una carretera, no tenemos los servicios necesarios ni los materiales para atender. Por lo tanto, la mayoría de las veces se les tiene que trasladar. En una ambulancia hay cosas, hay insumos que nos pueden ayudar, pero muchas veces se requiere un apoyo pues un poco más complejo. Y es ahí donde es muy importante trasladar al paciente a un hospital o a un servicio asistencial donde le den toda la atención necesaria y completa. Ahora, vamos a ver los principios básicos de los primeros auxilios. Es muy importante considerar que dentro de ellos el principal es mantener la calma. Tenemos que actuar de una manera rápida, pero eso implica también mantener una actitud tranquila ante el paciente. ¿Por qué? Porque así le vamos a brindar confianza tanto a él como a las personas que se encuentran cerca, que pueden ser testigos del accidente o familiares también.
Si nosotros mantenemos la calma, le vamos a brindar seguridad y confianza a los demás. Si nosotros nos ponemos como locos a correr, a gritar, a no hacer las cosas como debe de ser, pues ni va a haber confianza y vamos a terminar complicando las cosas en lugar de ayudar. En ocasiones, la situación amerita que nosotros seamos quienes tomemos la iniciativa para llamar al personal médico. Ok, somos del área de la salud, pero va a haber ocasiones en las que los primeros auxilios no se pueden realizar por una sola persona. Necesitamos a un equipo un poco más grande y es importante que tomemos la iniciativa de llamar. Por eso ese sería el segundo principio, comunicarnos con los servicios de emergencia. Se tienen que activar estos servicios ante situaciones como pérdida de conciencia del paciente, una dificultad para respirar, presencia de dolor en el tórax o en el abdomen, una hemorragia abundante, convulsiones, intoxicaciones, entre otras. Esas son las principales. Pero como les digo, es muy importante porque, por ejemplo, si la persona cayó inconsciente y dejó de respirar y le dejó de latir el corazón, para una reanimación cardiopulmonar, una persona no es suficiente. Necesitamos de más personas que nos puedan ayudar y que estén capacitadas para realizarlo. De ahí la importancia de comunicarnos con los servicios de emergencia. El siguiente principio es la evaluación de la situación. Esto es un punto muy importante. Esto hace referencia a una necesidad de realizar un análisis rápido y general de la situación y del lugar donde ocurrió el incidente. De esta manera podemos identificar las posibles fuentes de peligro, alguna amenaza de un derrumbe, una ruptura de un canal de agua o de gas, que haya fuego, que se esté derramando algún combustible, por ejemplo. Todo eso lo tenemos que valorar para ver qué tan seguro es que nosotros brindemos los primeros auxilios y qué tan seguro es el lugar donde se encuentran los afectados. Por ejemplo, si habláramos de un sismo, donde un edificio se derrumbó o una parte del edificio se derrumbó y la persona se encuentra debajo de pues hay que evaluar qué posibilidad hay de que se presente una réplica y que lo que sobre del edificio caiga sobre nosotros y sobre la persona. ¿Qué tan seguro es la zona para el paciente y para nosotros? O si hablamos de un accidente automovilístico donde se esté derramando combustible, ¿qué tan seguro es que el paciente, la zona donde se encuentra el paciente, el riesgo que corre si es que inicia algún tipo de incendio por la fuga de combustible? Todo lo tenemos que evaluar para dar las atenciones lo mejor posible. El siguiente punto también es muy importante, que es examinar al lesionado. Es muy importante identificar si la persona tiene signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Recordando un poco, son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, tensión arterial y saturación de oxígeno. ¿Por qué es importante revisar si tiene signos vitales? Porque así podemos considerar si el paciente está en un paro cardíaco, en un paro respiratorio o en un paro cardiorrespiratorio. También tenemos que evaluar si el paciente está consciente y si presenta alguna herida expuesta, si está sangrante, si vemos alguna deformidad en algún miembro, porque puede ser una fractura. Nosotros en Fundamentos de Enfermería ya vimos lo que es la exploración física. Ahora, esta misma exploración física la debemos de llevar a la práctica, pero de una manera más general y más rápida, porque los primeros auxilios se brindan de forma rápida para evitar complicaciones en el paciente. Entonces, de manera rápida, verifico de inicio pulso. ¿Dónde es la zona más práctica para checar el pulso? Va a ser el pulso carotídeo, que es en el cuello, o el pulso radial, que es en la muñeca. Ahí vamos a checar si hay pulso. Y regularmente, siendo una situación de emergencia, lo vamos a checar durante 15 segundos. Además de esto, la respiración. ¿Cómo puedo ver si una persona está respirando?
Verifico si hay elevación en el tórax, pero también me puedo acercar hacia su nariz y sentir si es que hay respiración. Si cuento con los insumos necesarios, puedo colocar un pulsioxímetro que me va a decir si está saturando y qué nivel de oxígeno es el que está saturando, qué porcentaje y cómo es su frecuencia cardíaca. Esto es muy importante también realizarlo, muy importante tener bien identificados cuáles son los signos vitales, cómo se pueden verificar los signos vitales y cuáles son las cifras o los parámetros normales según la edad del paciente, porque recordemos que signos vitales en niño, en adulto y en adulto mayor son diferentes. La siguiente es no hacer más que lo indispensable. Voy a hacer solo lo que esté a mi alcance, no más, porque si yo hago de más, aunque no lo sepa hacer, voy a entorpecer el tratamiento y puedo provocar complicaciones o incluso la muerte del paciente. Por lo tanto, número 1, no vamos a mover al accidentado hasta no saber cuál es su estado general o qué fue lo que sucedió y hasta haberle proporcionado los cuidados necesarios. Hay solo 3 situaciones en las que va a ser inminente, o sea, va a ser forzosa la movilización del paciente. Para poder proporcionar adecuadamente los primeros auxilios, para evitar que se agraven sus heridas o para protegerlo de un nuevo accidente. Lo que les comentaba hace un momento, si hay un sismo donde hubo un pequeño derrumbe y el paciente está debajo del mismo edificio y sigue habiendo réplicas, bueno, pues tenga lo que tenga el paciente, yo lo voy a movilizar, porque primero lo tengo seguro para poder brindarle los cuidados. Lo mismo, si el paciente está empalado, ahí sí no lo vamos a mover, porque podemos provocar complicaciones. Que sí se pueden seguir agravando las heridas, sí, pero podemos provocar complicaciones. Si el paciente está, por ejemplo, boca abajo y está inconsciente, pues lo vamos a girar y lo vamos a colocar en decúbito supino para poder entonces brindar a lo mejor un masaje cardíaco o verificar signos vitales. El que sigue es mantener la temperatura corporal del herido. Esto implica no proporcionar un calor excesivo, ni tampoco que se encuentre a temperaturas bajas. Si por ejemplo hablamos de un paciente que cayó a un río y presenta asfixia y duró mucho tiempo adentro de un río, el paciente puede tener hipotermia por las temperaturas del agua. Entonces vamos a proporcionar una fuente de calor, pero no va a ser un calor excesivo. Vamos a colocar cobijas de ser posible. Si hablamos de una mujer que parió en la calle, al pequeño le tenemos que brindar una fuente de calor y es muy importante. Y dentro de los principales cuidados, pues va a ser a lo mejor envolverlo, que es lo más común, hacerle una envoltura de papel aluminio para evitar que pierda calor. Si hablamos de una persona con algún tipo de accidente en el que está perdiendo mucha sangre, también tenemos que colocar alguna manta o alguna fuente de calor, porque la pérdida de sangre provoca que baje la temperatura corporal. Ahora, también es muy importante tranquilizar a la víctima. Muy importante, tratar de brindarle la mayor seguridad posible, explicarle si es que está consciente que vamos a buscar ayudarle lo más pronto posible, que ya vienen en camino los servicios de emergencia, pero que es necesario que permanezca tranquilo. Un paciente que ha sufrido un accidente va a estar en shock, va a estar con un ataque de pánico o un ataque de histeria o de ansiedad. Lo importante aquí es tratar de tranquilizarlo. Una persona que cae en algún tipo de crisis postraumática casi siempre provoca una elevación de frecuencia cardíaca, una elevación de frecuencia respiratoria e inclusive una elevación de tensión arterial. Y esto puede traer complicaciones según el problema en el que se encuentre el paciente. Otra muy importante, jamás dejar sola a la víctima. Si nosotros estamos dando los primeros auxilios, nosotros nos quedamos hasta que llegue el personal o el servicio de urgencias en este caso.
Solamente hasta que ellos lleguen vamos a cuidar a la persona. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver a una persona tirada, acercarse, preguntarle qué tienes e irte. Eso no es ético. Tenemos que quedarnos brindando los cuidados, solo los que estén a nuestro alcance, dando la atención necesaria hasta que llegue la unidad, que es quien va a trasladar al paciente para darle una mejor atención. Y otra muy importante, jamás administramos medicamentos a un paciente accidentado, jamás. Ni aunque yo sepa que el paracetamol le va a quitar el dolor de cabeza, ni aunque yo sepa que una aspirina va a parar la hemorragia o que una dexametasona le va a abrir las vías respiratorias, jamás le colocamos ningún medicamento. ¿Por qué? Yo no sé si el paciente es alérgico a algún medicamento, aún así él me diga que no. Yo no sé si a lo mejor presenta algún tipo de reacción adversa que pueda alterar ya la situación. Supongamos un paciente que ha sido intoxicado y se le están cerrando las vías respiratorias. Ustedes le administran dexametasona y podemos llegar a empeorar la situación del paciente si es que se hace alérgico en ese momento a la sustancia. Por lo tanto, jamás aplicamos ningún fármaco, que sea el médico quien se encargue de administrar medicamentos una vez éste llegue a la unidad hospitalaria. Antes no. Entonces, esos son los principales principios dentro de los primeros auxilios. Tenemos otros 4 principios dentro de la gestión de los primeros auxilios. Estos nos los da la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja. Aquí nos dicen, muy importante, que nosotros quienes brindamos los primeros auxilios no debemos de asumir riesgos, ni para nosotros, ni para la persona enferma o lesionada, ni para los testigos. Si vemos que la zona no es segura, movilizamos al paciente y nosotros también nos protegemos. Siempre esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque de no hacerlo así, hay un riesgo de que no haya un accidentado, sino haya 2 o más. Otro es controlar la situación para que se pueda acceder sin peligro a la persona. Lo mismo que decíamos hace un momento, ¿no? El ejemplo del sismo. Yo lo muevo para atenderlo fuera de la situación de riesgo y pues que no haya más lesionados. Otro muy importante es atender a la persona lesionada o enferma. Darle la atención dentro de nuestras capacidades. Ojo aquí, porque si nosotros queremos dar una reanimación como lo vemos en la imagen y no sabemos y fracturamos una costilla, perforamos un pulmón, no estamos ayudando, estamos empeorando la situación y podemos provocar que lejos de resucitar al paciente que ya no regrese. Entonces, siempre ayudamos dentro de nuestras capacidades. Y por último, actuar por etapas. Más adelante vamos a ver que dentro de los primeros auxilios hay una evaluación primaria y una evaluación secundaria, que mediante estas nosotros vamos a ir brindando la atención según se requiera. Ahora, los servicios de emergencia regularmente los brinda la Cruz Roja. ¿Qué es la Cruz Roja? Bueno, pues es un movimiento internacional que se fundó el 17 de febrero de 1863 por un suizo de nombre Henry Dunant. ¿Por qué una Cruz Roja? ¿Qué representa esto? De inicio representa los colores de la bandera suiza a la inversa. Y se trata de un homenaje a los creadores del movimiento. La misión que tienen estos servicios de emergencia es trabajar para prevenir y mitigar el sufrimiento humano. Ellos son los que se encargan de atender cualquier situación en la que esté comprometida la vida de las personas, con la finalidad de evitar una muerte, de estabilizar al paciente y de darle una pronta recuperación. También se encarga de preservar la salud y la vida de los individuos. La Cruz Roja ha tenido aportes o ha tenido logros muy importantes en la guerra y en las emergencias, pues son los primeros o la primera línea
que llega a atender a todo tipo de lesionados para preservar su salud y su vida. Buscan también prevenir enfermedades, promueven un bienestar social y un fomento de un trabajo voluntario. Sabemos que Cruz Roja tiene a personas voluntarias. Quien tiene el conocimiento y tiene la capacidad de poder atender a una persona y tiene la vocación, se ofrece como voluntaria y entonces prestan su servicio sin buscar nada a cambio. Ahora, también debemos de saber que la Cruz Roja trabaja mediante 4 preceptos fundamentales o 4 principios. El primero es que la Cruz Roja es neutral, o sea, no toma partido en los conflictos. Si un coche chocó con una moto y el del coche se esguinzó el cuello y el de la moto se murió, la Cruz Roja no le va a decir, a ti no te atiendo porque lo mataste. A ellos no les importa, no toman partido para ningún conflicto. Ellos atienden a todos por igual, buscan estabilizar a todos por igual. Otra es la imparcialidad, o sea, no realizan ninguna diferencia en cuestión de raza, nacionalidad, creencias religiosas, clase social, orientación sexual o ideología política. Ellos nos van a atender a todos por igual, no les interesa el tipo de color de tu piel, si eres de alguna tribu, si tienes alguna orientación sexual diferente. También la Cruz Roja nos habla de la unidad, o sea que solo puede haber una sociedad de Cruz Roja por país. Digamos que va a ser un conjunto de personas en todo el país que son los que se van a encargar de la atención de las víctimas de accidentes o víctimas de alguna emergencia. Y también es independiente, colabora para los poderes públicos, pero es autónoma, no recibe nada del gobierno. Por eso es que vemos cada año que ellos hacen un boteo, porque son autónomos. Ellos solamente se mantienen de lo que votean cada año y de los servicios particulares que prestan. Porque sí, hay muchos voluntarios, pero también la Cruz Roja tiene clínicas y esas clínicas sí cobran una cantidad significativa, una cantidad simbólica. No es tan excedente como en un hospital particular, pero sí cobran para poder seguir manteniendo sus ambulancias, tienen su escuela, tienen también pues sus maniquís, todo con lo que practican sus estudiantes. Por eso es que ellos cada cierto tiempo hacen su boteo, porque son autónomos. Ahora, tenemos también que hay paramédicos y hay TUM, o técnico en urgencias médicas. Primero, ¿qué es un paramédico? Pues es aquella persona que atiende a quien sufre un accidente en la vía pública. La noción de paramédico tiene muchos usos. Por ejemplo, un paramédico no forma parte del ámbito de la medicina, pero mantiene un vínculo con ella. Pero bueno, de manera general se le conoce como paramédico al profesional que se encarga de atender una emergencia médica antes de que el paciente sea ingresado a un hospital. Como tal nos dice aquí que no forma parte del ámbito de la medicina, pero sí tiene cierta injerencia porque al final tienen los conocimientos, son capaces de brindar la atención a un paciente antes de ser trasladado al nosocomio para una atención completa. También el paramédico va a asistir a las personas en una situación de emergencia, con la finalidad de trasladarlo a una institución médica apropiada según el estado de salud. ¿Qué va a ser entonces un técnico en urgencias médicas? Bueno, pues esto es la formación profesional que nos funciona para identificar, evaluar e intervenir en situaciones de urgencia médica. O sea que ser técnico en urgencias médicas es ser un paramédico. Para poder tener el título de paramédico hay que hacer los estudios pertinentes de técnico en urgencias médicas. Finalmente, tenemos lo que es un botiquín de primeros auxilios.
El botiquín de primeros auxilios es un elemento que se utiliza para tener todos los medicamentos y utensilios necesarios para brindar los primeros auxilios. Los botiquines son muy comunes, los podemos encontrar en la casa, en el trabajo, en la escuela, en un gimnasio, etc. Y debe de estar siempre accesible y a la vista en todo momento. Casi siempre vamos a toparnos con una caja que puede tener la facilidad para trasladarse, o una bolsa que se puede trasladar, o puede ser también una caja fija en una pared. Y bueno, en muchos sitios es obligatorio por ley que exista un botiquín. Por ejemplo, en nuestra institución es muy importante la existencia de un botiquín. En instituciones gubernamentales también lo requieren. En una instancia deportiva mucho más, porque es muy común que se presenten lesiones. Y esto, bueno, pues nos ayuda para auxiliar a personas con dolencias o personas accidentadas. ¿Qué es lo que va a contener un botiquín? Bueno, pues este contiene gasas, algodón, agua oxigenada, alcohol y yodo, que son desinfectantes y antisépticos, un jabón germicida, puede ser un jabón quirúrgico, férulas o tablillas para inmovilizar cuando hay una fractura o un esguince, tela adhesiva, que nos ayuda para que se peguen los apósitos o las gasas. También ahorita ya es muy común ver que haya Tegaderm. La pastilla potabilizadora, que nos ayuda porque si no tenemos agua potable, con esa la potabilizamos y la persona puede tomar en caso de deshidratación. Los apósitos adheribles o curitas, el Tegaderm, los curitas, el plástico transparente. Guantes de látex o de vinilo que sean desechables. Estos nos ayudan primero para protegernos nosotros y en segundo al paciente, para poder tener contacto de forma indirecta con la sangre y con otros fluidos y así evitar que se adhieran a nuestra piel y provocar infecciones. Un antiséptico para prevenir infección de heridas. El más común pues va a ser el microdacin. Apósitos para cubrir heridas, que pueden ser los apósitos quirúrgicos, que son como si fueran muy parecidos a las toallas sanitarias. Las gasas, apósitos que ya vienen con pegamento y es más fácil colocar. Vendas de todos los tamaños que nos sirven para inmovilizar lesiones, para cubrir heridas, para cubrir quemaduras, para contener un esguince, para poder inmovilizar. Los esparadrapos ya no es muy común que se utilicen, pero sí se deben de encontrar en el botiquín, que se utilizan para fijar gasas o para fijar vendajes. ¿Qué es un esparadrapo? Los broches que vienen con las vendas. Y aquí lo tenemos también, de forma ya más completa, porque nos habla que debe de contener también medicamentos. Decíamos, a una persona accidentada no se le dan medicamentos. Ok, pero si hablamos de una instancia o una institución donde se encuentra el botiquín, pues sí es importante mantener medicamentos porque casi siempre las lesiones no son emergencias, son urgencias. Y entonces la persona está consciente y podemos brindar algún tipo de medicamento. ¿Como cuáles necesitamos tener? Analgésicos y antipiréticos. Paracetamol es el de elección porque es analgésico y es antipirético. Laxantes, antidiarreicos, por ejemplo, loperamida. Laxantes pueden ser supositorios de glicerina. Antiácidos, como es el subsalicilato de bismuto o lo que es lo mismo peptobismol, que también funciona como antidiarreico. Un antialérgico puede ser la loperamida. Un antitusígeno puede ser ambroxol o puede ser codeína. Mucolíticos y expectorantes, lo mismo, puede ser un ambroxol, puede ser codeína. Solución antiséptica, el microdacin, el isodine. El agua oxigenada, la mayoría de los botiquines la tienen, pero si checamos más adelante en algunos videos que pueden encontrar en mi canal,
El agua oxigenada no es tan recomendable porque se inactiva en presencia de sangre. Yo no la considero necesaria para contener heridas. Más bien nos puede funcionar, para limpiar heridas. Más bien nos puede funcionar para contener hemorragias. Ahí sí, porque provoca hemostasia. Y como nos dice ahí, el botiquín se coloca en un lugar con temperatura y humedad poco elevada y que reciba poca luz para evitar que se inactiven los fármacos y las sustancias químicas que sirven como antisépticos y desinfectantes. Finalmente, el 911 es el número de emergencias en México. A nivel nacional, ustedes pueden marcar a este número, tengan o no tengan crédito, tengan o no tengan señal. Se pueden hacer llamadas a este número y nos va a atender emergencias ya sean referentes a Cruz Roja, emergencias policíacas o emergencias referentes a los bomberos. Ustedes llaman, ellos toman su ubicación y les atienden la emergencia en cuestión de minutos. Es muy importante darle un uso adecuado a este número porque a la fecha el 911 es el número que más marca la gente para hacer bromas o para hacer llamadas tontas. Debemos de evitarlo porque al final son ellos quienes buscan salvaguardar la vida de los individuos que se encuentran en situación de peligro. Bien, esto es lo primero que vamos a empezar a abarcar en primeros auxilios. Son temas muy importantes que debemos de empezar a tomar en cuenta, debemos de recordar cada concepto visto y cómo se elabora un botiquín para que entonces más adelante podamos realizar cada uno de los procedimientos que veremos en clase. Por el día de hoy entonces, chicos, sería todo. Cualquier duda que tengamos saben dónde encontrarme. Que tengan un excelente día.